¿Se ve Ya la se ve. pantalla? Ah, Sí. gracias. Bueno, vamos a empezar. Igual si tienen cualquier duda, abran su micrófono, porque no puedo ver manitas levantadas. Vamos a empezar con geometría y vamos a ver un tema sencillo. Vamos a empezar con ángulos, círculos, triángulos y cuadriláteros, que es la clase de hoy y mañana. Bueno, primero los ángulos. Un ángulo es un espacio determinado entre dos rectas. Ay. Aquí tenemos, perdón, es que todavía estoy viendo cómo usar esto. Bueno, es un espacio determinado por dos rectas que tienen un origen común que se va a denominar vértice. Y generalmente se denominan usando letras griegas como delta, alfa, beta, gamma. Y existen varias formas de medir los ángulos. Lo podemos medir en grados, que es lo más común, y en radianes, que eso lo vamos a ver también más adelante. Los grados se pueden ver a partir de una circunferencia. Un grado va a ser, si tenemos una circunferencia y la dividimos en 360 partes iguales, un grado va a ser una de esas partes. Así que una circunferencia va a tener 360 grados. Si a su vez un grado lo dividimos en 60 partes iguales, cada parte va a ser un minuto. Y a su vez, aquí son los minutos, así se denomina con una coma. Y a su vez, ahí está. Si cada minuto lo dividimos en 60 partes iguales, van a ser 60 segundos. Y una circunferencia va a tener 2 pi radianes. Eso lo vamos a ver más adelante. Y también los ángulos se pueden denominar, por ejemplo, A con letras. Este sería el ángulo ABC. El vértice siempre es la letra D en medio. Los ángulos los podemos ponerles nombres de acuerdo a cuánto miden. Un ángulo agudo va a ser aquel que mide menos de 90 grados. El ángulo recto va a ser el que mide 90 grados y generalmente se pone, aquí está mal, un cuadradito. Un ángulo obtuso va a ser aquel que mida más de 90 grados, pero menos de 180. Ay, sí, está bien. Y un ángulo llano va a ser aquel que mida 180 grados. Los ángulos cóncavos van a ser entre 180 grados y 360 grados y un ángulo completo 360 grados. También podemos nombrar los ángulos comparándolos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos aquí dos ángulos que sin importar cuánto midan, su suma va a dar 90 grados, los vamos a llamar complementarios. Aquí dos ángulos cuya suma va a dar 180 grados van a ser suplementarios. Y los conjugados, que serían aquellos que su suma mida 360 grados. Luego también, de acuerdo a su posición, podemos denominar los ángulos como consecutivos, aquellos que tienen un lado común. Por ejemplo, este ángulo es consecutivo de este lado porque comparten este lado. Este ángulo también sería consecutivo de este ángulo porque comparten un lado. Y este ángulo, el grandote, sería consecutivo de este ángulo. Los adyacentes son aquellos ángulos que son a la vez consecutivos y suplementarios. En este caso, solo este sería ángulos adyacentes. Y los ángulos coterminales son aquellos que tienen el mismo lado inicial y terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este va a ser el lado inicial. Respecto a este ángulo, este es el
lado inicial y este el terminal. Si decimos que tienen el mismo lado inicial y terminal, sería, por ejemplo, aquí. Su lado inicial es A y el terminal es B. De este ángulo y de este ángulo. Y también podríamos agarrar, bueno, supongamos que este mide unos, no sé, no. Que mida unos 200 grados. Y este va a medir 160 grados. Entonces, si tenemos un ángulo que le dé toda la vuelta, bueno, que de una vuelta y cachito, mediría 360 más 200. Ese también sería un ángulo coterminal, porque tendría el mismo lado inicial y el lado terminal. Bueno, también, si tenemos dos líneas paralelas y una línea transversa que los atraviese, podemos encontrar que se forman varios ángulos. Y de acuerdo a su posición, les vamos a dar nombre. Esto nos va a ayudar a encontrar la medida de los ángulos. Tenemos los ángulos correspondientes, que son aquellos que se encuentran en el mismo lado de una línea transversa. O sea, esta es la línea transversa que se encuentran en el mismo lado. Por ejemplo, sería el 2 y el 6. Otro ejemplo podría ser 3 con el 7. Y estos ángulos van a tener la misma medida. Uno se va a encontrar en el lado externo de la línea, de una de las paralelas de esta, y el otro en el lado interno de la línea paralela. Tenemos los ángulos internos, que son aquellos que se encuentran en lados opuestos de la línea transversa. Otra vez tenemos la línea transversa, los ángulos opuestos, que se encuentran en lados opuestos de la línea transversa. Y se van a encontrar en lados internos de las líneas paralelas de estas líneas. Y también van a medir lo mismo. Otro ejemplo sería el 3 con el 5. Los alternos externos son aquellos que se encuentran en lados opuestos de la línea transversa y se van a encontrar en lados externos de las paralelas, o sea, lo contrario de los alternos internos. Y otro ejemplo sería el 7 con el 1. Y los verticales son ángulos no adyacentes, que quiere decir que no comparten ningún lado y van a estar opuestos por el vértice. Podría ser otro ejemplo el 2 con el 4, el 5 con el 7, el 8 con el 6. ¿Que esto de qué nos sirve? Nos sirve si nos piden encontrar medidas. Supongamos que nos dicen el ángulo 1 mide 110 grados. Encuentra la medida del ángulo 8. Bueno, sabemos que el ángulo, bueno, hay muchas formas de resolverlos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podríamos ver que el ángulo 3 es el vertical a este porque se encuentran opuestos por el vértice. Así que va a medir lo mismo, 110 grados. Una vez que tenemos este, podemos agarrar el ángulo 5, que sería el alterno interno. También sabremos que mide lo mismo. Entonces, si tenemos esta línea recta, sabemos que esto mide 180 grados. Entonces ya podríamos saber que X va a ser igual a 180 grados menos 110 grados, o sea, 70 grados. Otro ejemplo, por ejemplo, nos dan el ángulo 4, 4
y nos piden encontrar el 7. Y el 4, supongamos que mide 65 grados. ¿Cuánto mediría el ángulo 7? ¿Alguien que me pueda decir? 110. 80. Ah, no, perdón. No. Ok, tenemos el ángulo 4, mide 65 grados. Me diría 115, ¿no? Ajá, 115 grados. ¿Por qué? Porque tenemos el ángulo 4, va a ser... ¿Dónde? ¿Dudas? El ángulo 4... ¿Alguien tiene prendido su micrófono? No, ya. Ok. Sabemos que esto va a medir 180 grados. ¿Por qué? Porque pues es la mitad de una circunferencia. Pues, tenemos una circunferencia y una línea recta. Si la circunferencia mide 360 grados, la mitad van a ser 180 grados. Ok, si esto mide 180 grados, ¿cuánto mide el ángulo 3? Pues 180 menos 65. Son 115 grados. Ok, una vez sabiendo cuánto mide el ángulo 3, buscamos un ángulo igual al ángulo 3, que sería en este caso el ángulo 5, que es el alterno interno. Son iguales. Entonces también mediría 115 grados. Y sabemos que el 5 y el 7 son verticales, porque están opuestos por el vértice y no son adyacentes. Así que ¿cuánto mediría el 7? Pues lo mismo, 115 grados. Okay. Otro de estos, si nos dicen que el ángulo 2 mide 43 grados y nos piden cuánto mide el ángulo 8. ¿Alguien me puede decir cuánto mide? 43. Ajá, sería exactamente igual. Tenemos que de aquí son 180 grados. Entonces igual sabemos con el ángulo 3. Bueno, vamos a resolverlo de otra forma, porque ya lo hicimos así. Bueno, el ángulo 4 es el alterno, es el vertical, porque son opuestos por el vértice y no son adyacentes, así que también va a medir 43 grados. Un ángulo igual al ángulo 4 es el ángulo 6, porque son alternos internos, así que va a medir lo mismo, 43. Y a partir de este sabemos que el 8 va a ser el vertical, porque son también opuestos por el vértice, así que va a medir 43 grados. ¿Dudas? ¿No? Bueno. No. Ok, seguimos con los triángulos. Bueno, los triángulos son un polígono, eso aquí quiere decir que tiene muchos lados, compuesto por 3 segmentos de recta, estos, o bien por 3 puntos, 1, 2, 3, que no están alineados, y a los puntos les llamamos vértices. Y aquí, como en los ángulos, los vértices van con letras mayúsculas, y los lados, o sea, el lado opuesto al vértice va a ir con letra minúscula. O sea, la misma letra, pero en minúscula. Bien. Bueno, vamos a tener de datos importantes el teorema de la suma de los ángulos interiores. Quiere decir que la suma de los ángulos internos va a ser 180 grados. ¿Esto de qué nos sirve? Pues que si nos dan la medida de 2 ángulos, siempre vamos a poder saber la medida del tercero. O sea, si este nos dicen que mide 40, bueno, este supongamos que mide 60 y este otro 60. Este ángulo, ¿cuánto mediría?
60. Ajá. Ok. Y el teorema del lado mayor, ¿qué quiere decir la propiedad de correspondencia? Que al ángulo de mayor longitud, o sea, el ángulo más grande, siempre le va a corresponder el lado más largo. Esto, bueno, en este triángulo no se observa, pero supongamos que tuviéramos un triángulo así. Al ángulo más grande siempre le va a corresponder, va a ser pues opuesto al lado más largo. Bueno, también vamos a poder clasificar los triángulos de acuerdo a sus ángulos o de acuerdo a sus lados, a la medida. Entonces, un acutángulo va a ser aquel que todos sus ángulos sean agudos, o sea que midan menos de 90 grados. Un rectángulo es aquel que va a tener un ángulo recto. Y un obtusángulo, pues aquel que tenga un ángulo obtuso, que sea mayor a 90 grados. Y de acuerdo a sus lados, vamos a tener que un equilátero es aquel el que todos sus lados son iguales. Isósceles van a tener dos lados iguales y un lado pues diferente. Y el escaleno con sus tres lados diferentes. Ok, vamos con el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que dado este teorema solo aplica para los triángulos rectángulos. Hay que fijarnos bien, solo lo podemos usar en esos casos. En un triángulo rectángulo, la suma de los catetos va a ser igual, la suma del cuadrado de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? Bueno, primero, ¿cuál es la hipotenusa? Pues el opuesto, el lado opuesto al ángulo recto, que de acuerdo a lo que vimos antes va a ser el que sea más largo. ¿Por qué? Porque es opuesto al ángulo más grande. ¿Cómo sabemos que es el ángulo más grande? Porque pues nos dicen que es un ángulo recto, así que va a medir 90 grados. Y no puede haber otro ángulo de 90 grados porque pues todos los ángulos internos, la suma, va a ser de 180 grados. Así que es el ángulo más grande. Y va a ser opuesto a la hipotenusa, que es pues el lado más grande. Y los lados que no son la hipotenusa van a ser los catetos. Entonces la suma del cuadrado de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué es esto? Y esto despejado, si lo despejamos, nos sirve para encontrar la medida de cualquier lado del triángulo. Aquí está. Si despejamos para la hipotenusa, nos va a dar que la raíz cuadrada de la suma de los catetos, pues es la medida de la hipotenusa. Ojo aquí, para los catetos va a ser una resta, porque acuérdense que al despejarlo nos va a quedar como la resta. O sea, si pasamos, por ejemplo, despejamos la cateto A, si pasamos el cateto B, restando, así que va a ser una resta, no una suma. Así que aguas con el signo aquí, pero igual va a ser la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa menos el otro cateto, el cuadrado. Y vamos a hacer un ejercicio. Aquí nos ponen, obviamente, que es un triángulo rectángulo cuyo cateto A mide 9 y cuyo cateto B mide 13. Entonces nos piden encontrar la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. A cuadrada más B cuadrada. Entonces H va a ser igual a la raíz 9 al cuadrado más 13 al cuadrado. Igual la raíz de 9 al cuadrado, pues, y 13 al cuadrado. No, si me equivoco en algo me avisa. Entonces, la raíz de, ¿cuánto sería la suma ahí? 250. Y la respuesta sería 15.81.
Ok, acuérdense que en el examen de admisión no los dejan usar calculadora, no vienen problemas así con tantos decimales, pero para que se vayan acostumbrando a hacer problemas sin calculadora. Ok. Tenemos otro problema. En este caso nos piden encontrar el cateto adyacente. Entonces usamos la otra fórmula, donde dice que A va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. A va a ser igual a la raíz de 18 al cuadrado menos 5 al cuadrado entonces 24 menos 5 al cuadrado, 25. ¿Cuánto sería ahí la respuesta? 17 puntos. ¿Mande? Ya 17.20. en eso se restaba, ¿no? ¿Mande? ¿No? ¿En eso qué? En la raíz se restaba. Ujú. Entonces sería 299, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. Sí. Y también fíjense, para que se aseguren más de que la respuesta sea correcta, que la hipotenusa siempre va a ser el lado más grande. Aquí pues sí concuerda, porque sería 17.29, es más chico. Bueno, los problemas que casi siempre ponen, bueno, muy seguido, son de que te dicen hay un paracaídas, un papalote que proyecta una sombra. Aquí es importante también porque no siempre ponen la figura, pero ustedes pueden hacer el dibujito. Proyecta una sombra, esta es la sombra, de 160 metros. Y el papalote se encuentra a una distancia de donde pues, termina la sombra, de 200 metros. Entonces te piden a qué altura se encuentra el paracaídas, el papalote. Sería esta. Primero, vemos que este es un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. ¿Y cómo sería qué queremos encontrar? Pues el cateto, uno de los catetos. Así que sería la raíz cuadrada de la suma de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Cuánto sería la respuesta? 25.600. Mm. ¿Cuánto sería aquí? 14.400. Ajá. ¿Y la raíz cuadrada? 120. Ujú. 120 metros. ¿Qué otro problema? Igual te dicen, tienes un árbol que mide 28 metros y que proyecta una sombra de 32 metros y forma un ángulo. Este ángulo, la verdad, ahorita no es relevante, solo saber que este es un ángulo recto. Entonces te piden la distancia desde el punto más alto del árbol hasta el final de su sombra. Sería este X. Aquí, como nos pide la hipotenusa, sería la suma de raíz cuadrada de la altura, bueno,
28 al cuadrado más 32 al cuadrado. Que me vaya diciendo. 784 más 1024. Da 1808. Ujú. La raíz es 42.5. Igual, aquí checamos que sí, efectivamente, el 42.5, que sería la hipotenusa, es un lado más grande que el 28 y que el 32. Y en este caso, 200 metros, la hipotenusa sí es más grande el número que el 120 que nos dio y el 160. ¿Dudas? No. Ok. Ok, tenemos también otro teorema, bueno, la semejanza de triángulos. ¿Qué nos quiere decir? Que dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos son iguales o congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. No necesariamente tienen que ser triángulos rectángulos. Aquí sí pueden ser cualquier tipo de triángulos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este ángulo, el ángulo A va a ser igual al ángulo A'. El ángulo C va a ser igual al ángulo C' y el ángulo B va a ser igual a B'. Y estos ángulos van a ser, estos lados van a ser proporcionales. ¿Cómo sabemos si son proporcionales? Bueno, vamos a encontrar la razón. La razón. Por ejemplo, aquí nos dicen que el triángulo chiquito, y se denomina, generalmente el otro triángulo se denomina con una coma chiquita, que en este caso significa prima. Tenemos este triángulo que va a tener del lado A mide 7, del lado B mide 9 y del lado C mide 6.5. Y tenemos el ángulo semejante, que el lado A' va a medir 21, el lado B' 27 y el lado C' 19.5. Ahora, ¿cómo sabemos si sí son semejantes? Pues vamos a encontrar la razón. La razón nos va a decir que si comparamos el lado A entre A' va a ser igual que la división entre B sobre B' y va a ser igual a la división de C entre C'. En este caso, 7 entre 21 tiene que ser igual a 9 entre 27 y a su vez igual a 6.5 entre 19.5. Bueno, si los hacemos por separado, fácil, todos nos van a dar una razón de 0.33. Lo cual quiere decir que este ángulo es 0.333 veces, no, este triángulo es 0.333 veces más chiquito que este, ¿sí? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Todo bien. Ok. ¿Esto para qué nos sirve? Pues en dado caso que no nos dieran una medida de un lado, con esta razón podemos saberla. Ok. Tenemos, por ejemplo, varios criterios que nos van a decir si dos triángulos son semejantes o no. Bueno, son triángulos semejantes aquellos que tienen, cuyos lados van a ser proporcionales. En este caso, comparamos Disculpa, en la diapositiva pasada, porque se separaron por medio, pero ¿por qué salió 0.33? 333, perdón. Ujú.
porque tienes la razón. Esta va a ser tu proporción. La forma de encontrar la proporción es dividiendo la medida entre los lados. Aquí la escribimos así. El lado A, que del triángulo chiquito, va a corresponder con el lado A' del triángulo grande. Entonces, en este caso mide 7 el triángulo chiquito y 21 del triángulo grande. Entonces hacemos la división y esta es la razón. ¿Sí? Creo que ya, gracias. Sí, si no te quedó claro, puedes decirme. Haz de cuenta un número que nos va a indicar cuántas veces es más grande o más chico el otro triángulo. O sea, si dividimos 7 entre 21, nos va a dar este número, punto 33. Igual 9 entre 27 nos va a dar punto 33. Y 6.5 entre 19.5, punto 33. Que esa va a ser la razón del triángulo. Como la proporcionalidad. Como si estuvieras haciendo un dibujo de escala. Algo así. Ah, ok, ya entendí, gracias. Pero, o sea, ¿Sí? la razón siempre se va a dividir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es siempre una división. ¿Y siempre tiene que dar el mismo resultado? Sí, si un Ah, triángulo es semejante en todos los lados, o sea, obviamente si comparas el lado C con el C, el lado B con el B y el A con el A, sí te va a dar el mismo número. ok, es que no entendía esa parte, pero gracias. Sí, no hay de qué. Estábamos en que, bueno, son triángulos semejantes, aquellos cuyos tres lados pues son proporcionales. En este caso, bueno, ¿cómo encontraríamos la razón? Pues comparando el triángulo. En este caso pues yo decidí denominar este como el normal y este el prima, así que no, pues es la verdad indiferente. Igual comparamos el lado A prima, A, B y C, con A prima, C prima, B prima. Entonces el lado A con A prima, igual a B sobre B prima, igual a C sobre C prima. En este caso sería 3 entre 1 va a ser igual a 6 entre 2 igual a 12 entre 4. ¿Alguien me puede decir cuál es la razón de este? Es 3. 3. Ok, muy bien. Quiere decir que este ángulo es 3 veces más chico, o sea, la tercera parte. Todos sus lados van a medir la tercera parte del que es correspondiente. O bien que este triángulo es 3 veces más grande que este. Son triángulos semejantes también aquellos que nos digan que tienen un lado igual y los dos lados adyacentes, o sea, los lados que formen dicho ángulo, sean proporcionales. No importa que no nos den la medida del tercer lado. Por ejemplo, en este caso, prima, prima, C prima, prima, encontraríamos la razón, que sería comparar, bueno, igual, los lados, en este caso nos están dando solo dos lados, pero con eso podríamos encontrar la razón. B entre B' va a ser igual a C entre C'. En ¿La este razón caso, sería 2? ajá, Ok. 8 entre 4, 6 entre 3, la razón es 2.
Y por ejemplo, esto nos sirve si aquí nos dicen que este lado mide 1.5. Con la razón podríamos saber cuánto mide este lado. ¿Cuánto mediría? A 3, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque la razón es de 2. Sabemos que cualquier lado de este triángulo va a ser su correspondiente del otro triángulo va a ser el doble. Si este mide 1.5, el de acá va a ser 3. Okay. Y por último son triángulos semejantes a aquellos que tienen los 3 ángulos iguales. Pero ahorita como no... Bueno, eso lo vamos a ver después, el cómo encontrar las medidas de los lados. Pero igual, si tienen los 3 ángulos iguales, pues sus 3 lados van a ser proporcionales. Bueno, tenemos aquí un problema. Nos dan 2 triángulos y nos dicen encuentren la medida del triángulo X. Primero, buscamos si nos dan algún ángulo. ¿Por qué? Porque nos sirve de referencia. Sí, nos dan un ángulo de 70 grados y el mismo está acá. Así que lo que sigue es ver si es un triángulo, si son triángulos semejantes. Vamos a ponerle la letra A para referencia. B, C. Yo sí les recomiendo, si les ponen dibujos o así, es más fácil ponerle las letras porque así no se pierden cuál lado están comparando. B, C. Ok, entonces tenemos las medidas, en este caso, de 3 lados y en este caso solo de 2 y nos piden esta medida, así que vamos comparando primero los lados que tenemos, ¿no? Tenemos en este caso, primero, vemos que aquí nos dan 2 medidas, ¿no? El 17 y el 23, y aquí también 6.8 y 9.2. Podemos saber que el lado, como son proporcionales, el lado más grande aquí va a corresponder al lado más grande acá, en este caso el 23. O sea, no podría corresponder el 9.2 con el 17 ni el 6.8 por 23. Así es más fácil compararlos. Entonces, tenemos que en otra vez. A entre A' va a ser igual a B entre B' igual a C entre C'. En este caso, ¿cuánto mide A? Pues no sabemos. Lo dejamos como A. Entre A' va a ser igual a B, que es 6.8. Entre B', 17. Esto va a ser igual a 9.2 entre 23. Entonces, primer paso, comprobar que que el número que nos dé aquí, sea igual al número que nos dé aquí. Entonces, ¿cuánto sería el primer resultado? 0.4. La razón es 0.4. Y en el segundo caso, comparándose, ¿cuánto sería la razón? Igual. Es igual. Igual 0.4. 0.4. Ok. Entonces ya tenemos que sí, en efecto son 2 triángulos semejantes, así que ya podemos saber cuánto mide X. Ok, la forma más fácil de hacerlo es con una regla de 3. Así que podemos agarrar aquí esto, nos puede servir para nuestra regla de 3. ¿Por qué? Porque sabemos, hay un lado que no conocemos, pero lo demás sí lo conocemos. A',
B y B' si las conocemos. Entonces, ponemos los números. A' es igual a 25 y 6.8 y 17. Despejamos A. Bueno, no, hacemos la regla de 3. Sería este por este, 3. A va a ser igual a 6.8 por 25 entre 17. ¿A cuánto es igual? A 10. A 10. Ok. Entonces ya tenemos que A es igual a 10. Ok. Ahí está. A es igual a 10. Ok. Esto también es parecido al teorema de Tales. El teorema de Tales... bueno, ¿dudas con lo anterior? ¿Semejanza? ¿No? ¿Sí? Yo no. ¿Todo Yo bien? sí. Dime. ¿Cómo saber cuál va a ser el dividendo y cuál va a ser el divisor? Bueno, ahí sí no hay, pues no, pues es como tú los escojas. En este caso yo quise ponerle a este A y a este prima, y generalmente te pone así A arriba y los prima abajo. Pero pues la verdad es, no importa, el resultado te va a dar el mismo. Bueno, sí te daría al revés, porque estarías comparando los... A ver, aquí, por ejemplo, estás comparando un triángulo chiquito con el triángulo grande. Entonces, la razón... a ver, mira, mejor te lo voy a explicar otra vez. Tú puedes ponerle el nombre que sea. O sea, a este puede ser A o este puede ser A' o viceversa. Sí te va a cambiar la razón, porque si divides, por ejemplo, en este caso que era el 17 entre 6.8, sí te va a dar diferente así divides 6.8 entre 17. Pero al final de todo, el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque lo que estás encontrando es una razón de proporcionalidad. O sea, en este caso te daría, al revés, te daría un número más grande, porque estás diciendo que este triángulo es más grande que este. Y en este te da un número más chiquito porque estás diciendo que este triángulo es más chiquito que este. No sé si me di a entender. Sí, ya. ¿Sí? Pero el resultado al final sería el mismo. ¿Sí? Solo es cuestión de cómo tú la acomodes. De todas formas, yo creo que les voy a subir más ejercicios o mañana hacemos también más ejercicios de este. Sí, gracias. Nada. Ok, el teorema de Tales nos dice que si en un ángulo, si en un triángulo, este va a ser nuestro triángulo ABC. Esta también es una forma de nombrar a los triángulos, o sea, por los vértices. El triángulo, se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, por ejemplo, aquí al lado BC se traza una línea paralela, se va a obtener un triángulo semejante al triángulo grande. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ADE. El triángulo ADE va a ser semejante al triángulo ABC. Y esto lo podemos comprobar. Ahí esto también aplicaría, por ejemplo, si el triángulo ABC pusiéramos una línea aquí. Tenemos dos triángulos, uno grandote por fuera y uno chiquito. O si trazáramos una línea paralela aquí, también tendremos un triángulo grande y un triángulo chiquito. Ok, esto lo comprobamos. Nos dan aquí las medidas de los lados.
Así se denominan los lados. Por ejemplo, AB es de este lado, AB, BC y AC. Ujú. Y el triángulo AD, AE y DE. ¿Sí? Entonces, lo comprobamos. Igual en este caso se pueden dibujar los dos triángulos. Si se les hace difícil como visualizarlo, se pueden dibujar los dos triángulos así. El triángulo chiquito y el triángulo grande. Ujú. Entonces comparamos. El lado AB mide 18. Este lado. Su semejante, su correspondiente sería el lado AD. Esto va a ser igual a si comparo AC entre AE. Que a su vez va a ser igual a BC entre DE. Eso sí, sí hay que fijarse bien de poner con lo que me preguntaba su compañera, bueno, también, si quiero poner el triángulo grande, me voy a fijar que sea siempre el numerador y el triángulo chiquito el denominador, porque si los volteo ahí sí ya no va a ser lo mismo. Siempre fijarse dónde pongo el triángulo grande, que en este caso va a ser arriba, numerador, y el triángulo chiquito como el denominador. Lo sustituimos por los números 18, 12, 21, 14 sí, y 12 entre 8. ¿Alguien me puede decir cuál es la razón? 1.5. Ujú. Quiere decir que este triángulo, el grande, es 1.5 veces más grande que el chiquito. Ujú. Ok. También lo podríamos hacer al revés, comparando el triángulo chiquito con el triángulo grande. Entonces pondría todas las medidas del lado del triángulo chiquito en el triángulo grande. Digo en el triángulo. Al revés, o sea, el triángulo chiquito en el numerador y el grande en el denominador. Y en este caso, ¿cuál sería la razón? 0.666. Ujú. Quiere decir que este triángulo es 0.66 veces más chiquito que este triángulo. Que al final, o sea, sí puede ser confuso porque, pues, porque en un caso nos dio 1.5 y en otro caso es 0.6, pero depende del punto de comparación. Porque aquí el triángulo que sea el que pongamos, cuyas medidas pongamos en el numerador, va a ser el que estemos comparando. O sea, este triángulo que ahora pusimos en el numerador es 0.66 veces más grande, más chico que este. Y en el otro caso, estábamos diciendo que el triángulo grande es 1.5 veces más grande que este. ¿Sí? ¿Se dio a entender? Sí. ¿No? ¿Dudas? Sí. Ok. Este teorema aplica igual para cualquier triángulo, no es como Pitágoras, que solo aplica para los triángulos rectángulos. Tenemos aquí nuestro triángulo, un triángulo grande, y que se le puso una línea paralela a uno de sus lados. Nos dan varias medidas, nos dicen que el lado AB mide 10, el lado AE mide 6 y el lado DE mide 5.6.
y nos piden encontrar la medida del triángulo X. Ok, aquí ya sabemos que son semejantes los triángulos por el teorema de Tales. Entonces lo que nos quedaría es sacar la razón. Tenemos que el lado AB entre el lado, ¿qué sería? A, B, entre el lado A, E. Acuérdense, el triángulo grande lo pusimos arriba, con el numerador. Entonces, el lado correspondiente sería el BC, que es nuestra incógnita, entre DE. Sustituimos con los datos. AB mide 10, AE mide 6, BC no lo conocemos, y DE mide 5.6. Entonces, despejamos X, será igual a 10 por 5.6 entre 6. ¿Esto a cuánto es igual? A 9.33. Ok, entonces esa es la medida de nuestro lado. Ahora vamos a comprobar que nos daría el mismo resultado si pusiéramos lo que pusimos ahorita en el numerador en el denominador. En este caso compararemos el triángulo chiquito AE entre AB, va a ser igual a DE entre BC. Sustituimos AE mide 6, AB mide 10, nuestra X ahora va abajo, y 5.6. Aquí lo complicado de este caso sería pues que la X nos quedó abajo, ¿verdad? Pero de todas formas se haría una regla de 3. Este por este, entre este. Que nos queda exactamente lo mismo. 10 por 5.6 entre 6. Está igual, 9.33. Así que no, o sea, no importa cuáles pongas en el numerador y cuáles en el denominador, porque al ser una razón de proporcionalidad, el resultado nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok. Ahí está, resultado. Ok, tenemos aquí también un problema. Nos dicen tenemos un edificio que tiene una sombra y tenemos un árbol que mide 4 metros y también tiene una sombra más chiquita. Y tenemos el rayo del sol. Nos piden encontrar la altura. Primero observamos que sí, tenemos en efecto un triángulo grande y un triángulo chiquito que se forma al trazar una línea paralela a un lado del triángulo grande. O sea que cumple con el teorema de Tales. Así que va a haber, son triángulos semejantes, el chiquito y el grandote. Ajá. Bueno, igual tenemos letras A, B, C. Aquí sí, tal vez, bueno, sería también más fácil dibujar el triángulo chiquito. Aquí, pongamos que este es el arbolito. Para que fuera A', B', C'. A, B, C, prima, B' y C'. Este es el ángulo recto. Ok, entonces vamos comparando qué lados nos dan. Pues tenemos el lado AC
Comparándolo con el otro triángulo, sería el lado A'C'. Va a ser igual al lado que queremos conocer, CB, entre C'B'. Y pues el otro lado pues no nos dan las medidas, así que no importa. AC mide 18 metros. C' aquí, 16 metros. CB es el que queremos conocer. Vamos a ponerle X. Y en este caso, C'B' mide 4. Entonces despejamos para la X, va a ser igual a 18 por 4 entre 6. Ajá. ¿Alguien que me diga cuánto es? 12. No sé. Ajá. Ok. 12 metros. Ahí está. 12 metros. Y ya creo que ya por ahora vamos a ver cuadriláteros mañana y círculo. ¿Dudas? ¿Ya se durmieron? ¿Siguen ahí? No, No, ninguna. Ok. no, ninguna. Bueno, entonces le vamos a dejar aquí por hoy. No sé si tengan clase más ahorita. Creo que sí, ¿no? Pero ya, para que se vayan. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.